Hola amigos, hola amigas, hola a todos. Hoy vamos a hacer una revisión de los individuos. En general vamos a hacer una revisión cortita y de ahí vamos a hablar un poquito sobre el tema de la pregunta y haríamos una primera pequeña práctica con respecto a los individuos y la pregunta, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. A ver, como les había dicho, tenemos 10 individuos que son las 10 primeras cartas del juego, ¿no? Los 10 primeros arcanos mayores. Entonces, dentro de los individuos tenemos la carta uno que corresponde a generación. En el plano cósmico, aquí tenemos al Sol, a Febo en los romanos y Apolo en los griegos, ¿sí? Es el principio masculino, dador y guía. Representa también el Alcaest. El Alcaest es un compuesto mítico, es el disolvente universal, ¿no? Se supone que todo lo disuelve en el Alcaest. Eso con respecto al plano cósmico. En el plano psíquico tenemos al centro intelectual superior. El reconocimiento, la comprensión intelectual directa, ¿sí? Está asociado a todo el tema de, de las grandes comprensiones a nivel científico, por ejemplo, ¿no? Sí, como esos descubrimientos, como aquí está el ejemplo de Eureka, el de Arquímedes. Cuando una persona está en un trabajo intelectual continuo durante mucho tiempo, llega un momento en que algo sucede y se activa el centro intelectual superior, como una tipo de asociación con alguna situación que está viviendo y encuentra una respuesta súbitamente, ¿no? Hay varios casos, hay el caso, por ejemplo, de Newton también, que se le cayó una manzana en la cabeza y al caerse de una manzana en la cabeza, logra establecer una relación de la caída de la cabeza con el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Entonces son cosas que aparentemente no tienen ninguna relación, pero logran establecer una conexión desde otro plano, ¿no? ¿Sí? Eso es justamente es la actividad del centro intelectual superior. Y en el plano material tenemos al azufre o al oro como principios masculinos, el metal precioso cuyo resultado se da por la purificación máxima del azufre, ¿no? El azufre es el elemento masculino que luego se convierte en el oro. Esa es la idea, ¿no? En, en la carta 2 tenemos a regresión, que en su plano cósmico tenemos a la luna, a Diana de los romanos, Artemisa de los griegos, que representa el principio femenino. Representa también la protectora de la vida, ¿sí? Entonces, esta carta en su plano cósmico representa dos elementos, eh, porque justamente Diana es muy fuerte, ¿sí? Tiene fuerza, vigor, además es protectora, es como esa combinación de la fuerza y el amor, ¿sí? Y tenemos el azot, que es que representa químicamente la medicina universal, ¿no? Una medicina que todo lo cura, ¿sí? Es la panacea, digamos, ¿no? En su plano psíquico tenemos al centro emotivo superior. El centro emotivo superior tiene que ver con todas aquellas expresiones místicas, ¿sí? Un misticismo profundo, una conexión con otro plano a nivel emotivo, ¿no? Donde hay grandes revelaciones internas eh, que de una conexión con todo, ¿no? Esa es como la actividad del centro emotivo superior, esa conexión con todo, de esa situación que a veces sucede a nivel místico, como algunos eh, religiosos que han conectado y han tenido unas experiencias muy profundas, ¿no? Emotivamente. A su vez, también eso a nivel motriz se da a nivel del arte, por ejemplo, como expresiones artísticas, ¿no? Bueno, y en el plano material tenemos la plata, como el principio femenino,
La plata es el metal precioso cuyo resultado se da por la purificación máxima del mercurio. Entonces tenemos el oro y la plata, ¿no? Que son como los dos elementos que surgen de la purificación tanto del azufre como del mercurio, alquímicamente. Aunque claro, hay una combinación del azufre y el mercurio que luego de todo un proceso se llega a la piedra filosofal, que en realidad es la combinación de los dos principios, ¿no? El masculino y el femenino. Bueno, eso con respecto a las dos primeras cartas. La tercera carta, si podemos ver aquí las dos cartas, el uno es masculino y el otro es femenino, y acá este es neutra, ¿no? Por eso es justamente la sal que representa la neutralidad, ¿sí? Hola, perdón, acabo recién Hola. de entrar. Sí, ¿Estamos revisando todo de nuevo? estamos haciendo una revisión general, así, corta, Vale, para, ¿sí? De todo, gracias, gracias, ¿sí? Por si hay alguna duda y para entrar luego a la práctica. Esa es la idea, gracias. básicamente. Bueno, tenemos en el plano cósmico, tenemos a Saturno, o Cronos, Saturno en los romanos, Cronos en los griegos, el dios del tiempo, ¿sí? Bueno, representa el orden, la entropía y la constancia, ¿no? Orden, entropía es como la combinación, porque el orden es como contrario a la entropía, ¿no? ¿Sí? Porque la entropía, el orden, por ejemplo, la entropía significa una disipación de la energía que está concentrada en un punto. En cambio, el orden sería la concentración de la energía, ¿no? ¿Sí? Representa también el estado sólido. La rigidez, la rigidez, eh, la estabilidad, la concreción. Eso como, ¿sí? Espérenme un segundito, quiero silenciar todos. ¿Dónde están? Acá está. Bueno, entonces tenemos, tenemos en el plano psíquico al centro intelectual, que tiene que ver con las imágenes, el interés intelectual, ¿sí? Las ideas y la abstracción, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el centro intelectual. Aquí a nivel de las abstracciones está todo el tema de las matemáticas, esa síntesis, ese lograr esa síntesis y esa también esa abstracción, lograr abstraernos, ¿no? Abstraernos de una situación para encontrar ciertas generalizaciones, el mundo de las ideas, el mundo también a nivel de las imágenes, la imagen como la parte motriz del centro intelectual, que es la que moviliza, ¿no? ¿Sí? Aquí tiene que ver por el gusto, por los intereses intelectuales que tenemos, el gusto por ciertas actividades intelectuales u otras, ¿no? Y en el plano material tenemos a la sal, les decía, como el elemento neutro, y al plomo, ¿sí? Decía que son los dos elementos, el uno de la vía húmeda y el otro de la vía seca, ¿no? El de la vía húmeda es la sal y el de la vía seca es el plomo. Se denomina vía húmeda porque se utilizan ciertos ácidos, ¿sí? No porque la sal sea húmeda, sino es la vía, ¿no? En alquimia hay dos vías. La vía húmeda, que se parte del mercurio y del azufre, y con ácidos se llega a la búsqueda, en este caso, de la piedra filosofal, ¿sí? Y por otro lado, la vía seca es a base de metales y fundiciones. Nuestra disciplina que realizamos nosotros dentro de la escuela eh, es una combinación en realidad de las dos vías, de la vía húmeda y de la vía seca, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la sal es el elemento neutro de la unión del mercurio y el azufre, el plomo, elemento impuro, materia primigenia. La materia primigenia dentro de la vía seca, ¿no? ¿Sí? Bueno, la carta 4 corresponde a la inestabilidad.
tenemos que en el plano cósmico, aquí está el planeta que corresponde a Júpiter. Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos, representa la justicia, el equilibrio, la superación de lo viejo por lo nuevo. También representa el estado gaseoso, de dispersión, volatilidad e inestabilidad, ¿no? Justamente eso es lo que representa el estado sólido, el estado gaseoso. En el plano psíquico tenemos al centro emotivo, relacionado a las pasiones como expresión de la emotividad, la emoción y la intuición, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, la pasión tiene que ver con la parte motriz del centro emotivo, la emoción con la parte emotiva del centro emotivo y la intuición, la parte intelectual del centro emotivo, ¿sí? Y bueno, y en el plano material tenemos al nitro. Esto de aquí en realidad corresponde al nitro, ¿no? ¿Sí? Que es la fertilización, reproducción y afinidad. Bueno, el estaño recuerden que es representa un testigo, ¿sí? Que nos indica un límite en la temperatura, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos el estaño y el plomo? El estaño tiene un punto de fusión más bajo que el plomo, entonces es un límite inferior para establecer una temperatura en uno de los procesos de la alquimia, ¿no? Bueno, pasamos a la carta 5, ¿sí? Que es desplazamiento. Entonces tenemos en el plano cósmico a Mercurio. Mercurio en los romanos y Hermes en los griegos, ¿sí? Representa la rapidez, la comunicación y movilidad. Representa también los líquidos en general, ¿no? Acuérdense que acá tenemos a los gases, acá tenemos a los líquidos, ¿sí? Representando la adaptabilidad, variabilidad y fluidez, ¿sí? Como líquido, ¿no? Porque los líquidos logran, se adaptan al recipiente en el cual están contenidos, ¿sí? También generan fluidez. Acá también hay una cierta fluidez en el estado gaseoso, pero es más disperso, ¿no? Es más disperso, además que no se sabe para dónde puede ir, ¿no? Y ocupa todo el espacio, ¿no? En el plano psíquico tenemos al centro motriz, que corresponden a los reflejos adquiridos. Fíjense que esta es la parte motriz del centro motriz, las habilidades o el gusto, que tiene que ver con la parte emotiva del centro motriz, y el cuidado en el movimiento, que es la parte intelectual del centro motriz. Entonces, todo con relación al centro motriz. Y en el plano material tenemos al mercurio, al elemento del mercurio, ¿sí? Representado acá en el caduceo y en el enroscamiento de las dos serpientes, ¿no? Que muestran el equilibrio. Es diferente, por si acaso, al emblema que utilizan los médicos, donde es una serpiente, ¿sí? Y es el de Esculapio, ¿no? El de los médicos. Este es la doble serpiente del báculo de Hermes, ¿no? Bueno, y la carta 6 corresponde a tendencia. En su plano cósmico tenemos a Venus en los romanos, Afrodita en los griegos, representa el amor, la fertilidad, la unión de lo masculino y lo femenino. A su vez, la inercia, es decir, la oposición a cambiar el estado en el que se encuentra, ¿no? ¿Sí? Justamente esa es la tendencia, ¿no? Como la inercia es como cuando uno está quieto, tiende a seguir quieto, ¿sí? Nos cuesta levantarnos y movernos. En cambio, cuando estás en movimiento es difícil porque nos estamos en una pendiente, corriendo la inercia, la que nos hace seguir bajando, ¿no? Si uno trata de detenerse, el cuerpo tiende a vencerle y a seguir bajando, seguir en el movimiento en que está, ¿sí? O es lo que hace, por ejemplo, que cuando el auto arranca, nos vayamos para atrás. No es que nos vamos para atrás, sino que nuestro cuerpo tiende a quedarse donde estaba,
¿sí? En estática. Igual, cuando frena nos vamos hacia adelante. No es que nos vamos hacia adelante, sino que nuestro cuerpo tiende a seguir el movimiento en el que estaba, o la curva que nos vamos a su lado. Nuestro cuerpo tiende a seguir en la recta en la que estaba. Esa es como la inercia, ¿no? Como la tendencia a no modificar el estado en el cual se encuentra, ¿sí? Entonces, toda intención tiene que ver con un rompimiento con esa inercia, ¿sí? Bueno, en el plano psíquico tenemos al sexo. El sexo en sus diferentes, la distribución de energía, la concentración y distribución de energía psicofísica, ¿sí? Aquí cuando hablamos del sexo, no nos referimos específicamente al tema del órgano sexual, sino nos referimos a la energía sexual. Y la energía sexual es la que permite la recolección y distribución en todos los centros para una armonización del cuerpo, ¿no? Toda la energía parte del sexo, ¿sí? De ahí que está asociado tanto a las cosas más grandiosas como la creación, el tema del sexo, ¿no? Bueno, y a nivel del plano material tenemos al cobre. El cobre como un metal receptáculo y penetrante que se encuentra en el vientre de la Tierra, ¿sí? La carta 7 tenemos al Plan, que en su plano cósmico tenemos a Neptuno, o Poseidón, que representa la intuición, la imaginación y la inspiración, ¿sí? En su plano tenemos también al movimiento, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de acá, fíjense que aquí es la inercia, ¿sí? En cambio es el movimiento, es la dinámica, el cambio y la transformación. Todas las cartas tienen una cierta secuencia, tenemos, fíjense en cuanto a los centros, ¿no? Acá tenemos al intelectual superior, al emotivo superior, no, estoy acá, digamos, al intelectual superior, al emotivo superior, al intelectual, al emotivo, al motriz. Y aquí viene el sexual, ¿no? Tenemos, fíjense en que acá tenemos aquí el gas, aquí los líquidos, ¿sí? Y aquí ya se entra, por ejemplo, al tema de la inercia. La inercia y aquí el movimiento, ¿sí? En el plano psíquico tenemos a los selectores, ¿sí? Acá ya terminamos con los centros. Si se ubican acá, tenemos el centro intelectual, acá tenemos al centro emotivo superior, al intelectual superior, al centro emotivo, al motriz, al sexo, y aquí entramos con las subpartes, ¿no? Que son los selectores, los adhesores y los elevadores, ¿sí? Entonces así están organizadas las cartas, ¿sí? Y en su plano en su plano cósmico tenemos a Neptuno, que ya habíamos hablado, Neptuno en los romanos, Poseidón en los griegos, que representa la intuición, la imaginación, la inspiración, ¿sí? El movimiento, la dinámica, cambio y transformación. En el plano psíquico tenemos los selectores. Los selectores son aquellos que seleccionan de selección de la energía adecuada para la actividad de un centro, ¿sí? Cuando no funcionan bien los selectores, la acción no corresponde al centro adecuado, ¿no? Digamos, como en el caso, por ejemplo, de frente a un sobreestímulo, frente a en una situación bastante crítica hay un sobreestímulo y hay un bloqueo del centro y existe una confusión en la acción del centro, ¿se entiende, no? Bueno, o la selección adecuada, ¿sí? Bueno, tenemos la carta 8. No, y en el plano material, en la carta 7 mismo tenemos al antimonio. El espíritu que viene en todo y que permite ver las virtudes de todo ser, ¿sí? Yo les había pasado, ¿se acuerdan? Un manualito, como un manual, que se llama El juego de las cartas T. Ahí está mucho más ampliado estos significados, lo pueden ver ahí, ¿no? ¿Sí? Acá está más sintético. Entonces, cuando vayamos a hacer las revisiones, podrían revisar ese material, si es que lo tienen a la mano. Sí, se llama Juego de las Cartas T. Le envié al grupo de las Cartas T.
Sí lo tienen, ¿no? Bueno. Sí, Marcelo. Bueno. Entonces tenemos la primera cota de esa letra. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Usted ya está viviendo acá? Ajá. A ver, vamos a silenciar, por favor, los micrófonos. Ya. Bueno. Entonces tenemos que la carta 8 decía que tiene que ver en el plano cósmico a Urano, que representa la mente, el realismo y proyección en el futuro, ¿no? Aquí tenemos la influencia, máximo influjo de planos mayores. Entonces, esta carta representa también el influjo que puede ejercer un plano cósmico sobre los otros planos. En su plano psíquico tenemos a los adhesores. Los adhesores son los que fijan y mantienen el potencial necesario de energía en cada uno de los centros y sus partes, ¿no? ¿Sí? Y en el plano material el crisol, donde se funden los metales y surge lo nuevo, ¿no? La carta 9 tenemos energía, que en su plano cósmico constituye a Marte. Marte en los romanos, Ares en los griegos. Representa la fuerza, la energía y el vigor. Y tenemos la radiación. Esa capacidad de irradiar, de transmitir más allá del contacto, ¿no? Sin necesidad del contacto, ¿sí? Tenemos en el plano psíquico a los elevadores, aumento del tono, y la amplificación de la energía, ¿no? En el plano material tenemos al imán o el hierro. Hierro, que es la unión del cielo y la tierra, ¿no? Potencialidad, metal celeste, y el imán, la capacidad que tienen los imanes de atraer al hierro, ¿no? De atracción, ¿sí? Es como esa fuerza de atracción que se genera, ¿no? Que puede generar. Y por último tenemos la carta 10, que corresponde a la vitalidad, que en su plano cósmico tenemos a Plutón. Plutón en los romanos, Hades en los griegos, que es el dispensador de riquezas, inflexibilidad y justicia. Representa también esta carta a la vida, expresión natural en su ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. El centro vegetativo es en su plano psíquico, ¿no? Y en el plano material tenemos al vitriolo, diversas sustancias entre varios sulfatos encontrados en cuevas, de donde obtenemos el ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿no? Que es el vitriolo verde que se denomina, ¿no? Y ahí está acróstico, que es: visita el interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. Bueno, eso tenemos con respecto a los individuos. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. Hola con todos los amigos que me han saludado. Hola, Marcelo. ¿Qué tal, Mauricio? Bueno, no sé, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿No? Estamos. Sí, Bueno, sí. la idea, ¿sí? Que siempre se va diciendo el Dios en los romanos y en los griegos, cuando no sé si en el caso de Urano coincide que sea el mismo en los dos. Urano, que sea lo mismo de qué, dice, ¿me dices? Que sea el mismo Dios, Urano en los romanos y en los griegos. Porque Claro, en ese caso en los romanos y griegos es lo mismo. No importa si hablamos de Júpiter o de Zeus, sí, es lo mismo a la final, ¿no? Sí, es como ¿sí? Representa el mismo Dios. En el caso de Urano también es igual en los romanos y en los griegos, ¿sí? Eso. Bueno, a ver, ¿cuántos estamos? Estamos ¿cuántos estamos? Estamos 18. Vamos a trabajar
en grupos de 4, ¿sí? Vamos a hacer 4 grupitos. Cada grupo, la idea sería ver una pregunta, ¿no? Vemos una pregunta y sacamos una carta. En el grupo sacamos una carta. Se puede hacer una pregunta o bien individual, ¿sí? O sea, una pregunta de alguien que quiera algo muy reciente de hacer, o bien lo hacemos en una pregunta en conjunto, si quieren, ¿no? Ahora, para hacer la pregunta, recuerden que estamos hablando de una pregunta triple. ¿Y qué es esta de la pregunta triple? Esta tiene que ver con una conexión de la pregunta entre un sentir, un pensar y un hacer. Algo tengo que hacer con aquello que estoy preguntando, ¿sí? No es una pregunta por preguntar. Es algo que deseo, que necesito, donde esté conectado mi emoción, el acto y la cabeza, ¿no? ¿Sí? Si no lo encuentran, no se preocupen tanto. Sabemos que es importante hacer bien la pregunta, pero también es un aprendizaje hacer bien una pregunta. Y si no estamos acostumbrados a hacer bien las preguntas, tratemos de ir afinando cada vez más la pregunta, ¿sí? Entonces, no nos demoremos tanto en la pregunta por ahora. En otra vez vamos a hablar más profundamente sobre la pregunta, pero la idea es lograr esto, entender cómo funciona el tema de las cartas. Entonces, la idea sería la siguiente. Hacemos una pregunta y sacamos uno de los 10 individuos, ¿sí? Al azar. Y luego tratamos de dar una interpretación de acuerdo a la pregunta que estamos haciendo. Si es una pregunta individual, la persona que hizo la pregunta es la que interpreta. Los demás podemos ir revisando y le dando algunas ideas, o haciéndole preguntas para que vaya concretando la respuesta a esa pregunta. ¿Estamos? ¿Sí? Tal vez, a lo mejor, pueda quedar incompleto, porque en realidad la lectura no se les hace con una carta, pero por ahora, como estamos aprendiendo, entonces la idea es primero solamente con una carta. Entonces puede ser que a lo mejor no quede muy clara la respuesta a la pregunta, pero sí nos va a quedar claro lo que tiene que ver con el individuo con respecto a la pregunta, que es lo que nos interesa ahora. ¿Estamos? Entonces voy a dividir en 4 grupos, ¿sí? En cada grupo la idea es que hagan una pregunta y nos daríamos 20 minutos. Después nos reunimos nuevamente y compartimos lo que hemos ido encontrando, ¿no? Y vamos ampliando si tenemos otras ideas, ¿no? Una pregunta antes. Claro. ¿Podrías dar un ejemplo? Porque si no, ya veo que vamos a hacer 4 personas que nunca lo hemos hecho y vamos a empezar a ver qué se debe preguntar. Porque la pregunta parece que sí hay que sentir. Claro. Y además, una pregunta que lleva a una acción. Entonces, ¿podrías dar un ejemplo o podrías hacer algo así para que los demás podamos ver con alguna otra persona? A ver, por ejemplo, una pregunta podría ser: para hacer la pregunta, uno tiene que tratar de conectarse con lo más profundo de uno y tratar de ir viendo qué es lo que necesito preguntar, qué es lo que necesito encontrar una respuesta. Podría decir, bueno, en este momento de mi vida, ¿qué es lo que debo hacer para superar esta dificultad en la que me encuentro? Es algo que necesito encontrar una respuesta ¿sí? O bien en conjunto podría ser tratar de entender la situación que estamos viviendo, ¿sí? ¿Cuál es la posible salida a la situación que estamos viviendo? Diferentes situaciones que podemos preguntar, ¿no? Pero siempre tratando de conectar con uno de aquello que necesita, de aquello que necesito, ¿sí? En realidad es un ejercicio que vamos a ir haciéndolo en conjunto, me parece, ¿no? Igual yo voy a ir visitando los diferentes grupos para ir viendo cómo vamos. ¿Les parece? Muy bien.
Muy bien, vamos a armar grupitos. Estos grupos han tenido muchos problemas, también incluso han fallecido. Entonces hay una lucha que a lo mejor no se ve por televisión porque no quieren mostrarla, pero hay mucho movimiento, un movimiento contracorriente. La conservación de la naturaleza. De los pueblos originarios, o sea, todo tendiendo a que el ser humano es lo más importante. Así es. Bueno, creo que por ahí Y que no podría ir la estamos pregunta, me separados. parece bien, como ese emplazamiento que debemos tener frente a la situación que estamos viviendo, no sé, podría ir por ahí. ¿Les parece? No sé, bueno, vean ustedes, conversen. Voy a ir a visitar otros grupos, ¿no? ¿Estamos? Ya, muchas gracias. Dale una reunión. Estamos en un momento de sentir que nuestro corazón sea el que también vaya orientando esa pregunta, porque esa pregunta después, que si yo es sentida, es una necesidad, es algo que yo siento profundamente, me va a llevar a los mejores pensamientos de cómo entonces implementarla en la acción. Entonces yo entiendo, no sé si podemos ayudar Francisco y Rafael, que tú planteas, ¿qué necesito modificar de mi forma, de la que tú ya sientes que tienes ahora, para comunicar lo que siento a mis seres queridos, a mi familia en este caso? Así es. ¿Ya? Y yo pienso que pues Mauricio es el que debe decir sí, la pregunta me encaja. Claro. Claro, pero como estamos en un grupo, yo entiendo que es un ejercicio que también por primera vez es un ensayo en que podemos irnos colaborando para... A veces, como decía Marcelito, no es tan simple largar la pregunta, entonces como que los que estamos, siento yo, como es un ejercicio, podemos colaborar y hasta que Mauricio diga si esa pregunta es la que está planteando. Yo, lo que puedo decir es que siento que Mauricio, como en este proceso... Sí, Jorge. Sí, Marcelo. Hola, Jorge, hola. por si le pasó lo mismo que a nosotros en el inicio, está Jorge sin voz, Ah, y es que yo como estoy con un móvil, es mover la pantalla hacia un lado y le aparece ya la opción de abrir el micrófono. sí. ¿Y José, estás por ahí? Sí, señor. Ah, ya, perfecto. Bueno, vamos trabajando, no sé, Jorge, ¿logra de escuchar? No sé si puedes escribir en el chat para ver si estás ahí. Ah, vale, claro, Jorge. Claro. Seguramente que sí, porque entró al grupo, entonces seguramente está. Y hace un poquito que... Pero está sin audio, ¿no? Sí. Bueno, denle amigos. ¿Cómo vamos con el tema de la pregunta? Ya. A mí se me va viniendo eso que hablamos con José, que todo tiene una profundidad mayor de lo aparente. Así es. Sí. Y que sí. ahora sí que me venía como como la pregunta de cómo podría organizar mejor mis tiempos para algo que caigo siempre en cuenta de que priorizo en muchas veces de mi vida, o lo social o lo personal, hay un desajuste grandísimo. Yeah. Y claro, la pregunta que me viene cuando tú lo sugerías, tal como estoy viviendo en este momento, ¿cómo sabría o cómo me llegaría ese modo de organizar los tiempos para saber también cómo poner mejor mi vida en un lado de lo familiar, de lo que ahora quiero destinar a cosas de producción literaria o mi vida emotiva también?
rehacer mi vida emotiva. Muy bien. Bueno, es una necesidad que tienes y está bien, a mí me parece bien. No sé qué dice José y qué dice José y qué dice Jorge al respecto, ¿no? Jorge no logra activar el micrófono, pero sí nos escucha, así es que eso, ¿no? Así le voy. Si están de acuerdo a hacer esa pregunta como ejercicio y... Sí, ¿Tienes cartas? Ah, ya, perfecto. Y Solamente los individuos, ¿no? Solamente las 10 primeras cartas, vamos a elegir una y vamos a sacar y ver que no. Sí. Bueno, les dejo, tengo que ir a visitar otros grupos. sí. Bueno. Marcelo, Sí. la idea ahí, aquí es, entonces, de acuerdo a la pregunta que hizo Tino, él saca selecciona una carta y esa carta la interpreta. Claro, sí. La idea, por ejemplo, es que tú, en este caso, tú, Jorge, estén como observando y también repreguntándole a Tino para que afine más la respuesta a la pregunta que está haciendo, ¿no? ¿Sí? No tanto interpretar por lado de ustedes. Bueno, aunque ahora como estamos haciendo un ejercicio, podrían interpretar un poco, ¿no? Porque estamos haciendo un ejercicio también para que se vayan conectando, pero la idea normalmente es que la persona que hace la pregunta, es quien responda a la pregunta que están haciendo. Pero en este caso podríamos también ir interviniendo por el ejercicio, ¿no? Tratando de conectarnos con lo que dice y con lo que resuena dentro de la carta, ¿no? Con respecto a la pregunta. Eso. ¿Sí? Bueno, ya me doy una vueltita más durito. Sí, qué bien. Bueno. Bueno. Wow, creo que ya nos salimos. No, yo creo que es que Marcelo ha entrado. Ah, ya. Bueno, sigo con... Pero como está con el Mm. micrófono cerrado, no lo podemos oír. Ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Ah, Marcelo, la carta, ¿había que sacarla al azar o mirando? La idea sería al azar, ¿sí? Oh, no lo hice bien. Al azar, al azar. Ok, pero los demás lo hicieron fantástico. Y Ana María después nos tenía que contar, porque Mari nos estaba contando una hermosa interpretación que había hecho de su carta. Ah, cada uno sacó una carta. Ah, bueno. Está bien. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Me tocaba a mí, yo hice la pregunta de cómo salir de la situación actual en que estoy y me sale polaridad, la carta 8. Acumulación en polos opuestos, en complementación, se genera una nueva polaridad. Todos tenemos dos caras. El oculto opera por negación. La negación produce contradicción. Deben complementarse. En el plano cósmico tenemos Urano, en el plano psíquico los adhesores, manteniendo la energía de un proyecto o un centro determinado, representa el inicio, sensación de cambio, de lo viejo por lo nuevo. ¿Cómo lo interpreto eso? Bueno, que hay elementos en mí que no he logrado ver probablemente. Están ahí siendo parte de una contradicción. Y que tengo que buscar cuál es, porque no puedo negarlo, tengo que complementarlo con la parte positiva. Eso es lo que entiendo. Y ahí se va a producir un cambio. Ahora, en el plano psíquico, los adhesores, no sé qué significa eso. ¿Que tengo problema con los adhesores? Bueno, todos. Todos de una u otra manera, sí. Así es, sí. Para mí verdad. la carta esa de la polaridad la veo mucho con, o sea, para mí antes, yo no, hasta muy poquito, yo veía la polaridad como, digamos, lo blanco y el negro y no sabía cómo se podían integrar. Pero ahora, justamente después de leyendo los libros estos, de las máquinas, yo me he dado cuenta que está ahí escrito, estaba ahí, que era la complementación.
Entonces, ¿cómo digamos, teniendo, por ejemplo, una situación, todos tenemos situaciones que podrían ser, que tienen contradicciones de algún, o sea, o Claro, dificultades. Entonces yo claro, pensaba, claro. bueno, ¿cómo complementar sin destruir la una? Porque sería contradictorio destruir una punta, ¿no? Destruir lo Sí. blanco o destruir lo negro, no se puede. Es que no se puede, además, no se puede. No se puede. Entonces, No se ¿cómo puede. complementar, no? Un poquito y balanceando como una danza, por ejemplo, si fuera un matrimonio, que es el tema que siempre me sale a mí. ¿Cómo hacer para no estar esclavizada dentro del matrimonio, pero tampoco destruir toda la familia, ¿no? Claro. Con el tema de la libertad. Entonces, ¿cómo ir complementando? O sea, ¿cómo poquito a poco encontrar una libertad relativa, no absoluta? Porque ahí se rompe, pero si fuera un poquito más de libertad, o sea, y un poquito, y para ir avanzando, ¿no? Para poder integrar un poquito el blanco y el negro. ¿Te suena, Ana María? Mm, No. sí, no, No, es no, que es otra interpretación, es otra visión. claro, completamente, sí. Sí, Sí, hay no. lo que me suena o lo que pienso que tiene que ver con algo que yo no veo, con un aspecto mío que está negado o que está oculto, que esto es lo que debo sacar o develar para poder complementarlo. Y eso no sé a qué se refiere. Pero suena muy profundo eso, ¿no? De tener ese. Sí, sí, claro. ¿Te puedo hacer una interpretación? A ver cómo lo veo yo esta carta para ti. Ah, sí, claro. Bien, está entre un gato que está erizado y un perro que está como que, no sé, lo veo más sereno. Y yo estaba asociando como al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, ese Hyde que lo tengo reprimido tanto, pero a veces sale, como está reprimido, sale con más fuerza y debilita eso interesante que tengo. Entonces, profundizar en que hay ese oculto, esa sombra, para mí es como que, no sé, es abuenarse con esa sombra, ¿no? Y como esa ave que está equilibrada volando entre su parte oscura y la parte clara, creo que hay que seguir profundizando en uno, esas cosas reprimidas o que los niega, ¿no? Uno, como una aceptación. Eso. Claro. Sí, claro. Me hace mucho Mira, sentido eso, pero mira, también, a ver, también justamente una forma también que es muy interesante que lo planteó Roberto Cuanov con respecto a este tema específicamente de la que están hablando, es sobre el tema de ver en aquella dificultad como tratar de identificar algún tipo de personaje, si bien tú no lo puedes ver, como lo comentas, o sea, porque no se puede ver, pero sí hay la dificultad, y por medio de la dificultad y de eso que sientes, lo puedes ir viendo, me parece, ¿no? Y una forma es, esa situación en la que estás, ¿cómo lo llamarías, no? ¿Cómo lo llamas? Lo ves como un personaje, ¿sí? Luego ves de ese personaje cuáles son, como describir las situaciones y de acuerdo a eso ver las virtudes, porque son virtudes muchas veces negadas, ¿sí? Porque cuando uno niega esa parte, también negas, porque ese personaje, digamos, está asociado también a una parte más luminosa, porque todo tiene sus dos caras, ¿no? Entonces, al tener las dos caras, entonces uno ve la parte negativa, pero no ves la cara positiva. Pero si tú ves las virtudes que tiene esa cara negativa, ahí encuentras las virtudes, ¿no? La parte positiva. ¿Se comprende? O sea, parece que la situación es bastante compleja con respecto a lo que tú estás, porque es algo que no ves. Y si uno no lo ve, es más difícil todavía, ¿no? claro. Pero hay que irlo develando de algún modo, ¿no? Y me parece que ese es un modo
bastante interesante. Si quiere, Ana María, en otro momento podríamos conversar al respecto, o hay los trabajos que hace Roberto Cuanoff al respecto que son muy buenos. Sí. Son muy buenos, ¿sí? Justamente con respecto a esto de esa parte como negada, ¿no? Sí. Marcelo, ¿cómo verías la carta 2 en relación a la enfermedad? La carta 2. 2. Ah. Yo vería como también un tema de irle revisando, irle echando una mirada a las causas de la enfermedad. Como echarle una mirada, ¿no? Pero no quedarse pegado a esa situación, sino tratar de darle una respuesta frente a eso, ¿no? Así lo vería. Ok. Bueno, Después Mary tenía la carta 8, creo. ¿también la No, 8? no, la 10, la 10. Ah, la 10. Sí, a mí me salió la carta 10 y bueno, la pregunta que me hice es, en este momento de mi vida, ¿qué necesito hacer en esta situación? Y le puse un traslado, ¿no? Yo vivo en mi casa propia, ¿no? Pero esta mañana me salió la imagen como, me gustaría estar en otro lado, entonces, pero como que, ¿qué me frena? ¿Qué dificultades tengo, ¿no? Entonces yo he escrito que como una interpretación de la carta, ¿no? Que dice, la carta en el plano cósmico me dice sobre profundizar como mis falsas esperanzas, ¿no? Desde mis sistemas de respuesta. Y eso tiene que ver con ciertos temores, ¿no? Miedos y bueno, yo quedé como que hacer una lista, ponerle nombre, porque si no tiene nombre yo no voy a poder reconocerlo, ¿no? Así que me quedé ahí. Y Ah, pero no está sé, interesante. me ayudas Ah. en la interpretación en lo que es en el plano psíquico y material, porfa. A ver, en el plano psíquico tienes al centro vegetativo, ¿no? Sí, Todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con las necesidades básicas, con todo eso, ¿no? Y si eso está resuelto, entonces la idea es avanzar hacia otro lado, no sé. Ahora es interesante, ahora en el plano material tienes al vitriol, ¿sí? sí. Y hay ese acróstico que decía que visita el interior de la Tierra rectificando o purificando, encontrarás la piedra oculta, ¿no? Entonces, creo que con lo que estabas comentando por ahí va, ¿no? Como ir revisando ese tema. Y el único camino de ascenso es la vía de la muerte, ¿no? Porque la otra vía no creo que quieras tomar, Mari, la vía de la mutación. Sí, 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 más o menos sí, eso estaba intuyendo, sí, o la Claro, vida de la muerte, claro, sí, sí. La morir vía de la muerte sería el morir para el problema. O sea, dejar morir aquello que no te permite avanzar. Bueno, voy a seguir dando una vueltita por ahí para... Ya, gracias Marcelo, Bueno, gracias. Gracias. no, gracias a ustedes. Gracias. Y eso ha sido interesante porque es un fenómeno que nunca antes habíamos tenido en nuestro país. Y no es excluyente, hemos tenido que escucharnos. Importantísimo el poder saber escuchar y entender desde cualquier posición que sea al otro, ¿no? Muy interesante
lo sucedido en Chile con los movimientos sociales, ¿no? Acá aún estamos Claro. polarizados. Nina, estás bien resfriada. Sí, hijo, me cogió el aguacero del jueves. Uy, uy, uy. Me fui a la panadería a ver pan. Y me cogió el aguacero. Me quedé chupando frío en la panadería esperando que escampe. Salí de la panadería y a una cuadra de mi casa, más o menos, otra vez la tormenta y ya. Ahí estoy. Bueno, cuídate mucho, abrígate. Gracias, Abrígate. Martín. Gracias, ¿Cómo van? Martín. ¿Cómo van? ¿Sacaron una carta o no? Sí. Inestabilidad, Inestabilidad. la Mira, carta 4, Júpiter. interesante. O por ejemplo, yo veo que si le ubico esta carta en el árbol de la vida, podemos tener varios caminos, ¿sí? Si le ubico y le relaciono con el árbol de la vida. Podemos descender, ¿verdad? Hay un descenso, ¿verdad? ¿El descenso es intento o fatalidad según el árbol? No, el intento es de ascenso que va Ya. desde generación. Ya. Entonces el descenso sería fatalidad. Sí. Ya. Entonces, desde inestabilidad, ubicando la carta, yo puedo descender a fatalidad, O sea, avanzar a energía, ¿verdad? claro, avanzar por el camino de la vía de la volubilidad, ¿no? Hacia energía, así es. Ajá. Entonces el país puede ir descendiendo, la crisis nos puede llevar a través del camino de la fatalidad. Estamos en estado ya, yo creo, de volubilidad. Claro. Y en energía, podríamos llegar a la energía, que de hecho eso es lo que está sucediendo, me parece, porque está con Marte. Y Marte es mucha energía, y más si tomamos en cuenta que míticamente está relacionado con Ares o Marte, el dios de la guerra. Sí. Yo le pondría un poco de ojo a eso. Sí, pero ese sería el siguiente. Ahora estamos en inestabilidad. Claro, pero estoy viendo la perspectiva. Claro, la perspectiva, sí, justamente. Sí, o sea, me Pero interesa saber. pero es muy variable, claro, porque Variable. ese volubilidad es muy variable Sí. y también es inestable, que puede llevar a la fatalidad. Sí. Es una caída, ¿no? Porque justamente es como un momento, o bien se avanza hacia el espacio abierto de energía que tú estabas comentando, o bien fatalmente cae, como me parece que pasó en octubre del 2019 en Ecuador, ¿no? Que estuvo también un momento muy similar al de ahora. Hay una diferencia ahora, ¿no? Hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Que está clara o sea, queda claro, y el gobierno está en una situación que tiene que dar respuesta. Y si no da respuesta, se cae el gobierno. Claro, porque mira, a diferencia de lo que sucedió en octubre, en el 2019, ahora que estamos 19, 20, 21, 22, a 3 años de ese proceso, hubo otras condiciones, ¿no? Otras circunstancias. De hecho, primero, una de las diferencias que yo veo es que se presentó 10 acciones concretas, ¿sí? Hubo una presentación de 10 acciones concretas. De 10 y propuestas, se exigía... Es 10 exigencias, ajá. Exacto. Otra cosa diferente es que, a diferencia de hace 3 años, es que en este momento se dio un plazo al gobierno de 3 meses. O sea,
se dio un voto de no confianza y a la vez de confianza, como quien dice, firmamos el acuerdo, pero como cláusula, si no vemos que el acuerdo firmado se va avanzando, pues hay acciones después de 3 meses, 90 días. Así es, así es. Hay un condicionamiento. Claro. Hay la experiencia de lo que pasó la vez anterior. Sí, Sí, la vez anterior fue muy ingenuo todo. Sí, aceptaron todo, y en realidad no se cumplió nada. Entonces, y bueno, vino la pandemia también, hay que tomar en cuenta eso. claro. A diferencia en cambio de Chile, que fue una semana después, pero ellos mantuvieron durante toda la pandemia, ahora es diferente, ¿no? Sí. Pero justamente es un momento crítico también, ¿no? Sí. Totalmente. Eso. La imagen es buena. Muy bien. La imagen, el símbolo lo dice todo. Sí. Bueno, ya nos vemos más ratito en 5 minutos, volvemos a la reunión general. Chévere. A los procesos iniciáticos, donde justamente la muerte es una vía de la muerte iniciática, es una vía anterior para surgir a una nueva vida. Y el Vitriol habla de eso, de ir hacia el interior de uno mismo y purificarse. Marcelito, estás con el micrófono cerrado. Ahí, Marcelito, estábamos con un amigo y no sé qué pasó, parece que se desconectó su... ¿Quién era? ¿Rafael? Sí. Ya le voy a ubicar nuevamente. Por si acaso. Ya. Está siendo muy nutritivo este ejercicio en grupo. Buenísimo. Estamos pasando muy bien. Muy bien. Me alegro. Bueno, ya nos vemos más ratito. En 4 minutos terminamos, volvemos a los grupos. Tenemos que hacer esa situación. Todavía no hemos visto las lecturas con el árbol y eso todavía no. Ah, ya. Sí. Recién hoy hicimos la primera práctica, que es con respecto a una carta nada más, ¿no? Chévere. Sí. Chévere, Marce, gracias. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo eso? Muy bien, muy bien. En nuestro grupo fue magnífica el encaje que Mauricio hizo con su pregunta, la carta, y pues a todos nos pareció que le daba la respuesta que él buscaba. Buenísimo. Sí. Sí, Mauricio, así fue. Bueno. ¿Cómo les fue el resto? Cuenten. ¿Cómo estuvo? En nuestro grupo también como que la respuesta está ahí, o sea, es como que depende también de muchos factores. Bueno, primero salió, la pregunta fue la situación de nuestro país, Ecuador, y salió la carta de la inestabilidad. Interesante. Entonces se analizó también desde el punto de vista, digamos, Júpiter llega a ser Dios por la rebelión, digamos, ante Cronos del tiempo, que esto estaría, digamos, originado desde la época de la conquista, más de 500 años, obviamente. Estos estadios o estallidos de rebelión que se ha dado parte de los pueblos originarios, que se están llevando, obviamente, a su punto álgido, digamos, ¿no? Y la inestabilidad tiene 2 caminos, o se concreta y se sigue y se avanza, o realmente se cae todo. O sea, ¿no? Así es. Por la fatalidad. Como dijo mi compañera, los acuerdos se avanzan o se caen, porque es como dar un voto de confianza al gobierno, pero así mismo un voto de desconfianza, porque en 90 días estaríamos quizás en las mismas, en lo mismo, en la misma situación o peor quizás.
Entonces, la carta de inestabilidad nos refleja tal y como estamos, esperando que más bien vayamos hacia lo positivo, a concretar las cosas, que caer hacia la fatalidad, sí. hasta la fatalidad, exacto. Ajá, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Menos de eso, ¿no? Si algo me falta, están las compañeras ahí para... Pero está bien. Está buena la síntesis, me parece. En el nuestro, que estuvimos José y Jorge, empecé con la pregunta sobre cómo ordenar el tiempo para sentirlo vivido, que uno esté decidiendo sobre su propio tiempo, y a través de interpelar la carta y lo que a cada cual nos vino, llegamos a que estoy en un duelo pendiente por la lejanía de mi pareja desde hace 2 meses. O sea, que dio para profundizar que el tiempo vivido es cuando uno lo ama y hay una necesidad de reconciliación en ese duelo. ¿Qué carta te había salido, Tino? La 6. Tendencia. Tendencia. La tendencia. Uh-huh. Sí. Gracias, gracias. A ustedes. La tendencia te pone al frente el camino de la frustración. ¿Sí? Que es la forma de avanzar, porque si no, desciendes por la conservación. ¿Sí? Ramón. Entonces, eso, como tener en cuenta eso, que hay que avanzar y dejar como aquellas tendencias o aquellas formas repetitivas que en realidad te van llevando por la conservación hacia la vitalidad. ¿Sí? Uh-huh. Como avanzar, romper con esa inercia también, ¿no? Porque es como de mucha inercia la tendencia. Entonces, romper con la inercia, con las formas habituales y mecánicas que tenemos habitualmente, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? El grupo, a ver, el grupo 3, el 4, donde estaban... Bueno, me falta, yo creo que ya estamos, ¿no? Está 1, 2, 3. El grupo 4 falta. Sí, falta el 4. Sí. El 4, ¿quién estaba ahí? A ver. Ana y Mary y yo y Ricardo. Bueno. Y nosotras hicimos, Ricardo estaba trabajando, o sea que no participó mucho. Nosotras hicimos cada una pregunta y cada una entonces recibió una carta. Y contó más o menos cómo le encajaba la carta, ¿no? Y los intercambios eran muy bonitos porque era como una conversación muy amable, ¿no? Donde uno decía, bueno, podría hacer esto y el otro, y la otra decía, bueno, podría ser, y podría encajar o no, pero se veía como muy bueno eso de poder intercambiar. Sí, justamente eso es sumamente importante, sobre todo en este tema, ¿no? No es un tema de entrar en discusiones o en... sí, porque más bien no va por la vía racional, ¿no? Sino va más bien por esa vía más bien asociativa, intuitiva. Por ahí va el tema de las cartas. Pero si no se entra en una cuestión de puntos de vista y de discutir al respecto, no tiene ningún sentido las cartas, ¿no? Es importante eso como un buen espíritu, una buena condición para que vaya fluyendo y vaya surgiendo y vaya saliendo
las diferentes respuestas, ¿no? Hoy tuvimos un primer acercamiento. Hay que tomar en cuenta que esta es una carta y la idea sería trabajar con las diversas cartas para tener una lectura más completa, ¿no? ¿Sí? Entonces, de aquí las siguientes reuniones, cada una tenemos unas prácticas con lo que vayamos viendo. ¿Sí? Marcelito, yo diría que fue este primer intento. A mí me tocó trabajar con Mauricio, con Francisco y Rafael, y también fue un ensayo súper adecuado como para ir afinando la pregunta. Lo que tú nos hacías como contexto y referencia, como que de repente esa pregunta, trabajada a veces en el grupo, facilita que uno la vaya como enfocando y precisando, porque yo comprendo hasta lo que entiendo, digamos, ahora, es que eso siempre te lleve a poder tener una acción que une al corazón y la cabeza, y le dimos mucho énfasis justamente a que fuera desde ese lugar sentido, desde el lugar del corazón, de esa necesidad que a veces nosotros la guardamos calladitas o calladitos, pero que está, que es latente, y eso es un sentir, es un corazonar. Así es, Maggie, justamente. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos. Sí. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. No sé, ¿tenemos algo más que comentar, que decir? ¿Sí? Yo me voy a referir a dos cosas que me di cuenta, por ejemplo, ahora, es que me gustó mucho cómo la mirada de cada una puede ir aportando y sumando, ¿sí? Es como ante una pregunta podemos tener diferentes miradas y todo eso se va complementando, ¿sí? Eso me gustó mucho, me agradó mucho. Y por otro lado, también el hecho de que la respuesta fue muy directa, clara y certera para mí, ¿sí? La respuesta como que ubicada en este espacio-tiempo con referencia a la pregunta que hacíamos y muy clara. O sea, me pareció eso también interesante e importante. Muy bueno. Gracias, Margarita. Sí, gracias, Margarita. Sí. Y una pregunta que yo tengo es, ¿podríamos hacer nosotros algo durante la semana para ir practicando o algo así? Bueno, a ver, el día miércoles podemos tener una práctica, si quieren, es a la misma hora que hoy, ¿no? El día miércoles, si pueden, ahí nos podemos encontrar. Ok. ¿Sí? Y además de eso, bueno, podemos intercambiar, por ahí alguien lanza una pregunta, pone la carta en el grupo, comenta y eso, ¿no? También se puede ir haciendo, enriqueciendo de esa manera, ¿no? Yo creo que sería interesante irnos familiarizando cada vez más con las cartas. ¿Sí? Maestro, ¿no es a las 3 de la tarde los miércoles? Ah, sí. Estoy confundido, no. Sí, no, estoy mal. El miércoles es a las 17 horas de Argentina, 16 de Chile, 15 de Ecuador, Colombia. ¿Qué hora es de...? 16 de Bolivia, una hora menos. 16 de Bolivia, ¿sí? 16 de Bolivia. Y de Europa, a ver, de Canarias. Bueno, ahora son las 6:30 aquí. Aquí son las 5:30 de la tarde. Ya. Es como a las 9, me parece que es a la hora de Canarias. Como 9 de la noche. Ah, sí, 5. como a las 9. El miércoles a las como a las 9, hora de Canarias, ¿no? Ahí vamos a hacer una práctica. Además de eso, podemos en el grupo ir comentando, ¿sí? ¿Y es todos los miércoles?
Sí, sí, todos los miércoles. Para quienes puedan participar, ¿no? ¿Es con este mismo link? Sí, con este mismo. Igual les voy a pasar el link al grupo, ¿no? Para que lo tengan. Muchas gracias. Sí, con el mismo. Eso. Y desde a ver, en 15 días, los días sábados, vamos a estudiar el libro La máquina de máquinas, ¿no? Vamos a hacer un estudio, ¿sí? Los días sábados. Eso. Muy bien. Sí, ya estamos terminando el regalo de los dioses que estábamos estudiando. Bueno, ya la próxima semana terminamos. Tengo una pregunta para quien haya podido bajar de Amazon el libro de los dioses, uno que vale como $3 nomás o algo así. Sí. Porque no he podido hacer ese proceso para bajarlo. Entonces, si alguien ya lo hizo. Sí, yo lo hice. Ya. Por favor, anota mi WhatsApp, a ver si nos ponemos en comunicación, a ver qué estoy yo haciendo mal para no lograr bajarlo. Venga, sí, si pones en el WhatsApp tu teléfono, Rafael, Ajá. estamos en contacto. Y yo lo hice por Amazon y bajó automáticamente, no tuve que hacer nada. ¿Y ese lo pudiste imprimir o solamente leer? No. No te deja imprimir, no. Ya, correcto. Pero me parece, no sé, si tienes un celular, me parece que puedes leerlo en una aplicación. Sí, porque no creo que se pueda leer en donde sea, ¿no? No, la aplicación es el Kindle. El Kindle. El Kindle hay que bajar, sí. Sí, la aplicación. Eso, Y y es ahí gratis. leerlo. Y es gratis. Ah. Pero yo después te lo cuento todo por WhatsApp. Es muy fácil. Claro, yo me olvido porque la aplicación la bajé hace varios años y la uso para cuando compro libros y tal, pero hay que bajarla. Sí. Y es muy clara, es muy útil, práctico. Se puede hacer anotaciones y marcar y todo. Pero no se puede imprimir nada. Salvo que uno transforme el texto en otro tipo de... Con más conocimiento del que yo tengo se puede hacer. Y ahí sí se podría imprimir. Ahí te dejo en el chat el número de Rafael. Ok. Bueno,